Los sábados entérese de las actividades científicas y de investigación que se realizan desde el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. CIDC en Voz Alta, espacio radial para la divulgación científica, en sinergia con las comunidades científicas, institucionales y externas a nivel nacional e internacional. CIDC en Voz Alta. Escúchelo todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana a través de la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Buenos días, bienvenidos hoy sábado a CIDC en Voz Alta. Hoy conmemoramos un día muy especial y bueno, para los que nos están escuchando, antes que nada, por la emisora La UD, también pueden encontrar esto en Spotify, y si quieren ver el video, porque estamos grabando hoy nuestro primer videocast, pueden encontrar nuestro canal de YouTube, @CIDC_UD. Bueno, como les comentaba, hoy 20 de mayo es un día muy importante mundialmente. Para quienes no lo saben, es el Día de las Abejas, y con la intención de crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, ya que pues las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible, las Naciones Unidas ha declarado el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas. Esto coincide con el nacimiento del apicultor esloveno Anton Jansa. Es un apicultor esloveno, nacido en 1734 y fue considerado como uno de los pioneros de la apicultura moderna y de la enseñanza de esta disciplina. Como les acabo de mencionar, hoy estamos honrando el Día Mundial de las Abejas, valga la redundancia, por eso traemos a dos expertos para que nos cuenten un poquito más de este tema, porque pues hay muchas personas que no tenemos idea porque hay un día para las abejas. Entonces la idea es que ustedes nos cuenten un poquito de eso. Entonces para eso pues los presento. Acá tenemos a Juan Sebastián Orduz Giraldo. Él es chef de profesión y apicultor de tercera generación. Me contaba que trabaja con abejas desde los 11 años. Y pues esto fue gracias a que su papá y su abuelo le empezaron a enseñar el oficio, ¿no? Actualmente está a cargo de casi 80 colmenas distribuidas entre 7 apiarios. Y tenemos al profesor Juan Manuel Rosso. Buenos días, profe, gracias por estar acá. PhD en investigación, aprendizaje y gestión colectiva de conocimientos y prácticas para la conservación de la biodiversidad y la alimentación. Tiene experiencia como asesor y en roles técnicos, operativos y de gestión en proyectos relacionados con agroecología, etnobiología, seguridad alimentaria y manejo de abejas, claramente, y polinizadores. Entonces, bueno, como pueden ver, pues son dos personas que conocen el tema de las abejas desde puntos de vista un poco diferentes. Y nada, pues les doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Por favor, quiero que empiecen a contarnos por qué un día para las abejas, o sea, qué es lo importante para que se celebre hoy este día pues mundialmente conocido. Entonces, no sé si quieres tú primero. Hola, bueno, pues primero muchísimas gracias por la invitación. Para mí lo más importante de que se conmemore un día para las abejas es que ellas son una bendición que nos ha dado la vida. Primero, nos dan muchos productos que nos sirven para nuestro día a día. También nos verifican y nos ayudan a crecer como personas. Cuando uno las analiza, las conoce, las estudia, le dan muchas lecciones de vida a uno, si uno las sabe escuchar realmente. Como otra parte, pues nos brindan no solo los productos que ellas producen, sino también nos ayudan con la parte agrícola. Nos ayudan a que hayan más productos, que se prolifere la comida que nosotros realmente consumimos. Entonces, por eso creo y considero que se debe hacer un Día Internacional de la Abeja, y pues que gracias a Dios ya existe. Bueno, yo también doy las gracias por esta invitación, Marta, y al CIDC. Es un gusto estar aquí en este espacio de la universidad. Como docente de la Universidad Distrital de la Maestría en Bosques, pues siempre, digamos, hemos tenido el interés por hablar sobre la biodiversidad y diferentes expresiones. Y en ese orden de ideas, las abejas, digamos, son un elemento importante de la biodiversidad, como lo decía Sebastián hace un momento.
porque están, digamos, enlazando, son como el link, el vínculo entre diferentes elementos, entre las plantas a través de la polinización y también frente a los humanos al ofrecerles productos. Y los humanos, pues los apicultores en particular tienen una labor muy interesante y muy importante, como seguramente hablaremos más adelante, para cuidarlas, protegerlas y ser de alguna forma los centinelas del ambiente. Las abejas, gracias a los apicultores nos enteramos de todas las cosas que están pasando en su entorno. Entonces, pues un día, el reconocimiento de un día dedicado a las abejas, pues es importante para dar esa visibilidad, digamos, de las abejas como vínculo entre diferentes elementos, tanto biológicos como culturales. Sí, totalmente. Y pues como decía, ¿no? Las Naciones Unidas lo hicieron también para que veamos la importancia de protegerlas, como tú mencionabas. Bueno, de pronto esta pregunta les parezca un poco obvia, pero ¿por qué o sea, cuáles consideran ustedes que es la incidencia de las abejas en la polinización? Pues desde la parte empírica que he vivido, en las zonas antes de instalar unas colmenas, antes de que haya evidencia de que hay abejas en gran cantidad de población en una zona, se pueden ver de que lo primero los cultivos agrícolas su producción es muy baja, o sea, no producen tanto. En segunda medida, los árboles, todo eso no alcanzan a proliferar lo suficiente, o sea, su periodo de reproducción se vuelve como más corto, por decirlo así. Y eso sin contar los pastos, carretón, cantidad de plantas que podemos encontrar en un sector, se ven como pasmadas, se ven dormidas, por decirlo así, por sí solas. Ya cuando se hace el proceso de instalación de las abejas, después de una temporada, eso no es inmediato, no es de un día para otro. Yo considero que por ahí alrededor de un año, ya se empieza a ver que los pastos primero crecen más rápido, junto con el carretón y otras plantas pequeñas como podríamos llamarlas de maleza. Los árboles empiezan a ser más frondosos, empiezan a proliferar más, empiezan a dar más sus frutos, ya que la abejita pues va, recoge de lo que hay de la flor, el árbol interpreta, listo, me están polinizando por su proceso natural, y entonces genera un círculo en el cual la abeja poliniza las plantas, poliniza todo lo que tiene a su alrededor, y estas a su vez le devuelven con más flores y más producto para que ellas se puedan alimentar. Entonces yo creo que eso es como lo más importante y lo que uno más puede ver ya cuando uno instala unas abejas, cuando uno ya las coloca en su sitio. Bueno, como Marta señalas hace un momento, la mayoría de las personas cuando piensan en abejas hay como dos imágenes que resaltan, digamos. La una es una chévere, que es la miel, el dulce, ¿no? El aprovechamiento de uno de tantos productos que dan las abejas, que es la miel. Y el otro es el aguijón, el miedo, ¿no? Entonces tenemos allí dos ideas en contraposición. La alergia. Sí, la alergia o el dolor, la picadura, en fin. Y estos han sido como dos elementos que como que resaltan en esa idea que digamos, la mayoría de las personas tiene. Sin embargo, en la medida en que uno empieza a conocer sobre las abejas, pues empiezan a aparecer otros elementos y uno de ellos es justamente el de la polinización. Muchas personas ignoran pues el papel que tienen las abejas y otros polinizadores en la producción de los cultivos, en lo que nos comemos todos los días. Unos cálculos generales que se han hecho hablan que más o menos el 75% de los cultivos que consumimos como sociedad necesitan la mediación de un polinizador. Y dentro del gran grupo de polinizadores pues están las abejas. Quiero como hacer énfasis en una cosa que es importante y es, hay otros polinizadores, por ejemplo, muchas aves, colibrís, por ejemplo, hay también mariposas, hay también mamíferos como murciélagos, por ejemplo, que son tremendamente importantes en la polinización. Y dentro del grupo de las abejas, pues no estamos hablando de la abeja. Cuando yo empecé a estudiar, a conocer sobre las abejas, pues yo creí que había una especie de abeja. Yo también, hasta el día de hoy.
Correcto, que es la Apis mellifera, que es la abeja del apicultor, ¿cierto? Sin embargo, en la medida que fui como entrando un poquito más en el tema, descubrí que en el mundo existen más de 20.000 especies de abejas. 20.000 especies. De esas 20.000 especies, la Apis mellifera es una especie social. ¿Qué quiere decir social? Que tiene una reina, tiene unas obreras, viven en colonias, como unas familias grandes de abejas que pueden tener hasta 20.000, 30.000, 50.000 individuos. Pero además de esas abejas sociales, hay otras abejas que son solitarias. Entonces, casi el 95% de esas especies son especies solitarias. Es decir, hay una abeja que hace su nido, recoge, digamos, visita las plantas para recoger polen, néctar y alimenta a su cría, que pueden ser 1, 2, 3, 10, 20 abejas. Pero no hay una reina, no hay. Entonces por eso les llamamos abejas solitarias. Y dentro del grupo de las abejas sociales, además de las abejas melíferas, que son más o menos unas 7 especies de abejas apis, ¿cierto? Que viven en diferentes partes del mundo, tenemos también, y eso es muy importante para nosotros en Colombia, existen las abejas sin aguijón, que son un grupo de abejas también sociales, con reinas, con obreras, con división de labores, digamos, dentro de la colonia, y nosotros en Colombia tenemos 120 especies de abejas sin aguijón, más o menos. Entonces tenemos un rango muy amplio de lo que podemos llamar abejas, ¿no? Y también tenemos un rango muy amplio de lo que podríamos llamar polinizadores. Eso es un poco. Y todas estas abejas polinizan y todas hacen miel. Y sin importar si no tienen aguijón, si son solitarias. No, No. también hay una gran diferencia. Sí. Ok. O sea que tú, Juan Sebastián, trabajas con la Apis mellifera, que es la que mencionaba el profe. Yo Ok. realmente estoy actualmente trabajando con la Apis mellifera. El profe me podrá confirmar o negar que la africana, no me acuerdo el nombre científico como tal, ella genera una producción superior frente a la Apis mellifera que normalmente conocemos. Y una que realmente me ha gustado trabajar, pero no he tenido la oportunidad, es la que conocemos como Angelita. Es una de las que no tienen aguijón. Es muy bonita, es muy dócil, súper calmadita. Ahí sí la desventaja es que la producción de miel versus la Apis mellifera es del cielo a la tierra. O sea, no hay comparación en la Apis mellifera con Angelita que produzca las mismas cantidades. No, no es posible. Entonces, ahí sí, gracias por el... Apis mellifera. La Apis mellifera, la africana produce entre un 20 a un 30% más de cualquier producto apícola, hasta donde tengo entendido. Y esas son las 3 que conozco, sin contar de pronto la italiana que a veces traen para combinar las especies, hacerlas más productivas o buscar una diferencia genética con una ventaja en la producción. Es que aumente un par de cosas sobre eso. Entonces sí, como está diciendo Sebastián, nosotros tenemos, digamos, la Apis mellifera no es una especie nativa, es una especie que tiene su origen en Europa, en África y en Asia. Sin embargo, aquí la Apis mellifera llegó más o menos en el siglo XVII, tal vez XVIII. La trajeron principalmente los religiosos que venían en los procesos en la colonia especialmente. Entonces, esas abejas las trajeron principalmente los curas por su interés en la cera. Sí, la cera para producir los cirios, las velas que se usaban Posteriormente, digamos que la apicultura pues arrancó con especies con razas europeas, ¿sí? La italiana, ligústica, cárnica, varias razas, digamos, de Apis mellifera, pero originarias en Europa. Y a mediados del siglo pasado, más o menos cerca de los 50, Brasil importó unas reinas venidas de África, con la intención justamente de mejorar la producción. Digamos que las abejas europeas pues eran muy dóciles, muy tranquilas, pero como dice Sebastián, la producción de las africanas buscaban un híbrido que estuviera más acondicionado al trópico. Y allí nace pues todo este
miedo alimentado un poco a lo largo de los años con las abejas africanizadas, las películas, los comentarios en prensa, todo lo que se habló de las abejas africanizadas, incluso se les llamó abejas asesinas, porque pues evidentemente eran unas abejas mucho más defensivas, ¿sí? Se movían muy rápido, enjambraban, y en Colombia creo que hacia finales de los 70 entraron las primeras enjambres de abejas africanas que desde Brasil. O sea, imagínense la velocidad, 200 kilómetros por año desde Sao Paulo hasta llegar a Colombia. Esto hizo con que muchos apicultores que se habían, digamos, aprendido la apicultura con razas europeas muy tranquilas, se ponían solamente una pequeña protección, pues tuvieron que enfrentarse a unas abejas mucho más defensivas. Colombia se demoró mucho tiempo en lograr entender, o sea, tratando de generar una sangre más europea, digámoslo así, introduciendo reinas, tratando de mejorar, hasta que finalmente, pues en los últimos años se ha venido entendiendo que en Colombia la apicultura es una apicultura africanizada. ¿Sí? Las abejas europeas aportan unos genes muy importantes en muchos sentidos, pero es muy difícil que digamos que las colonias se mantengan con una proporción, digamos, de genes. Por las condiciones climáticas. Y por la misma genética de las africanizadas. Entonces, por eso hoy en día se entiende diferente y se empieza a manejar. Poco a poco, cada vez más se están haciendo esfuerzos para entender cómo hacer una apicultura con esa genética propia de acá, porque no fue posible durante muchos años, digamos, cambiarla, revertirla a europea. Entonces, eso es claro. Bueno, muchas gracias por esa explicación. No tenía ni idea. O sea, creo que aprendí un montón hoy de abejas. De ahí me surgen pues dos dudas. Tú dices, al principio nos contaste que los únicos polinizadores no son las abejas. Entonces, ¿por qué son tan importantes las abejas? O sea, ¿qué hacen diferentes las abejas de las mariposas, de otros animales, para que estas, bueno, estén como en primer lugar, ¿no? Y luego la otra pregunta es, ya que nos cuentas todo este contexto de cómo se llegó, cómo se entiende la apicultura hoy en día, yo quiero que ustedes me cuenten, y bueno, tú, Juan Sebastián, desde la práctica, ¿cómo se protegen las abejas? Porque no solamente es, bueno, venga, polinice, denos miel, polen, y yo creo que, no sé, a mí se me ocurre como las personas, ¿no? Pues necesitan, qué sé yo, descanso, ciertas adecuaciones. Me surge esta duda, entonces, ¿qué se está haciendo acá para cuidarlas? Tal vez tú como desde tu casa, y no sé si tú sabes más, profe, las industrias, porque pues la idea es que no se acaben, ¿no? Y están en peligro de extinción, entonces, ¿qué se está haciendo para protegerlas? No sé si quieres tú primero. Bueno, entonces primero frente a la primera pregunta, ¿por qué son tan importantes polinizadores? Desde lo que he visto, lo que he aprendido durante los años, me he dado cuenta que la ventaja de que nos den unos productos consumibles, que nos den unos productos que podamos inclusive producirlos para la venta, hacen que pues cuidemos precisamente de ellas con el fin de sacarle para sacarle un valor comercial. Frente a eso, pues, hasta donde tengo entendido, muchos polinizadores lo que hacen es, cuando van a consumir sus alimentos, solo en ese proceso lo polinizan. Mientras que la apis melífera lo que hace, como a ella le gusta almacenar, entonces va a más puntos, a más distancias, con el fin de recoger la mayor cantidad, y en el proceso, pues, está la polinización. Entonces creo que eso es una parte fundamental. Hace dos cosas al tiempo, porque, ejemplo, las avispas son también polinizadoras, pero las avispas no tienen la capacidad, o no les gusta, por decirlo así, armar enjambres con el fin de guardar y guardar y guardar miel o subproductos, lo que necesiten. Mientras que la apis melífera, si uno le da el espacio, las condiciones de clima, las temporadas del año, ellas pueden guardar la cantidad de miel que consideren ellas necesarias para prepararse para una futura invierno o inclusive un verano extremo. Y ya frente a la segunda pregunta, los cuidados. Realmente en el negocio piensan que es fácil cuidar una abeja, que solo uno va, saca miel y ya, o sea, uno solo va a sacar la miel. No, toca tener en cuenta un aspecto muy importante, y es el clima. En lluvias extremas, cuando hay inviernos muy largos, las abejitas no pueden tristemente volar en lluvia.
Entonces, a pesar de que hay una buena floración, las plantas están en óptimas condiciones, no, la abeja no puede salir a consumir. El segundo caso, en veranos extremos, pues así puedan salir a consumir. Ahí tienen el clima perfecto para volar. Tristemente, no, la floración, las plantas no están en condiciones de dar su producto. Entonces ahí viene una parte de los cuidados, analizar en cuándo se van a iniciar ese tipo de temporadas y compensarlas con algún alimento, algún suplemento para que ellas se sostengan, mantenerlas lo más fuertes posibles para cuando llegue un buen clima, una buena temporada, podamos hacer recolección de los productos. Y pues hace falta muchísimo más cuidados, verificar de que la reina esté sana, de que la cría esté sana, de que los cuadros, la cera, todo eso que nosotros les tenemos que disponer para que ellas estén cómodas, estén en óptimas condiciones. También el espacio, una colmena, si yo la mantengo en una caja muy chiquita todo el tiempo, nunca me va a crecer y cuando vea que hay una producción muy grande de miel, ellas al ver el espacio limitado, lo que van a hacer es, no, qué pena, yo me voy, que sería el término correcto, enjambrar. Bueno, digamos que entonces eh, ¿por qué las abejas se les da tanto énfasis en términos de polinización? Sin duda son el polinizador más abundante, ¿cierto? Digamos que no solamente en cantidad de especies, sino que, como mencionábamos hace un rato, hay muchas especies que son sociales. Entonces, si bien las aves o las avispas o las mariposas, pues son individuos, cuando estamos hablando de abejas sociales, estamos hablando de una colonia en donde hay, como decía, 3.000, 50.000, muchos más individuos en algunos casos. Pero son muchos. Pueden ser muchas. Hay una particularidad entre la relación entre la planta y el polinizador. Digamos que se habla de una coevolución o de una evolución simultánea entre las plantas y los polinizadores. Algunas plantas pueden ser polinizadas por organismos muy diferentes, de acuerdo con la forma de la flor, la fisiología, la producción de néctar. Entonces hay plantas que pueden ser polinizadas tanto por un colibrí, como por una mosca, como por un murciélago, como por una abeja. Sin embargo, hay otras plantas que solamente solamente pueden ser polinizadas por polinizadores específicos. Un ejemplo muy claro son las orquídeas. Entonces las orquídeas, por ejemplo, desarrollaron a lo largo de su evolución muchos mecanismos para atraer a los polinizadores muy específicos. Entonces algunas orquídeas tienen un sistema de trampas, gatillos. Es fascinante cuando ustedes puedan mirar un poco la cantidad de estrategias que las plantas despliegan para atraer los polinizadores. Y en las orquídeas en particular, por ejemplo, muchas de ellas son polinizadas por un grupo de abejas que se llaman las euglosinas. Se les llaman así porque tienen la lengua muy larga. Son abejas, muchas de ellas son verdes metálicos, tienen unas formas muy particulares y unos comportamientos muy particulares. Para muchas plantas son polinizadas por las hembras, porque son las hembras las que van a buscar alimento para almacenar para sus crías, ¿sí? Finalmente. Pero las orquídeas son polinizadas por los machos de estos euglosinos, de estas abejas de las orquídeas. Y muchas especies de orquídeas solo pueden ser polinizadas por una o dos especies de abejas específicas. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que se acaba por alguna razón la población de esa abeja cae, esa orquídea no tiene cómo reproducirse, ¿sí? Entonces ahí hablamos también desde el punto de vista de los polinizadores, de algunos polinizadores que son generalistas, o sea, que pueden visitar muy diversas especies de plantas para obtener recursos, y hablamos de algunos polinizadores que son especialistas, digámoslo así, solamente visitan ciertos tipos de plantas. ¿Esto qué implicaciones tiene? Si lo pensamos en la conservación de las plantas y en la conservación de los polinizadores, en la medida en que bajan las plantas que son visitadas por los polinizadores especialistas, pues esos polinizadores también empiezan a disminuir. O si faltan, por ejemplo, polinizadores especialistas, la reproducción de esas plantas también tiende a caer. Y ahí hay una dualidad en términos variados. Las abejas melíferas son polinizadores generalistas, o sea, ellas visitan una amplia variedad de flores.
Cuando uno mira las redes de polinización, por ejemplo, ve que las apis melíferas están visitando 50 especies de plantas, mientras que las coletes, por ejemplo, los colétidos están visitando una o dos. Allí hay un tema que es pues todavía motivo de discusión, que es la competencia, porque también existe competencia entre polinizadores. Entonces muchas veces las abejas generalistas pueden competir con las abejas que no lo son y pueden quitarles recursos, ¿cierto? Les pueden, digamos, copar o tomar todo el néctar y todo el polen que hay en algunas plantas. Por eso, en términos de conservación, muchas veces es clave tener en cuenta cómo son las relaciones entre plantas y abejas. Proyectos, por ejemplo, en los que se promueve la apicultura como una estrategia de conservación pueden ser muy útiles en muchos casos, pero también muchas veces pueden generar problemas en la conservación de ciertas plantas, porque los polinizadores propios de esas plantas de pronto han disminuido. Los de la zona, digamos, y traen unas abejas nuevas y pues Correcto. Correcto. los matan, me imagino. Pues, sí, digamos que Pelea, pues sí. sí. A veces las abejas melíferas son tan eficientes que muchas veces sí uno ve competencia en las flores, sacando a las otras abejas, ¿no? Y eso en términos también productivos es importante. Por ejemplo, plantas como las pasifloras, que son el maracuyá, la gulupa, la granadilla, son plantas que necesitan polinizadores específicos, abejas grandes, abejorros que llamamos, ¿cierto? Ah, sí. Entonces están los bombus, están las silócopas, están los centris, que son abejas grandotas, que uno las oye, ruidosas, las oye uno cuando pasa. Cuando uno mira una vez en un cultivo una flor de estas, pues uno puede ver adentro 20 o 30 apis forrajeando, se llama eso, buscando néctar allí. Pero muchas veces cuando un polinizador grande llega, pues no alcanza, se ve, pues dice, aquí hay demasiada gente, yo mejor me voy para otro lado. A veces incluso ahí lo ahuyentan directamente. Eso hace que la polinización, por ejemplo, en ese caso del cultivo, pues puede estar en riesgo en cierto sentido. Uno diría, bueno, hay muchas abejas, entonces la polinización es más fácil. Podría darse, sin duda, pero los polinizadores más eficientes son los polinizadores grandes, porque las flores son grandes y necesitan un cuerpo y unos comportamientos específicos. Entonces, es para llamar un poco la atención sobre eso. Por eso en otras partes, en Colombia, cada vez más, pero en otras partes del mundo ya tienen cría de otro tipo de abejas que son específicas para ciertos cultivos. Por ejemplo, crían una abeja solitaria que se llaman los megáquile para polinizar la alfalfa. Entonces se van desarrollando sistemas de cría de otras especies de abejas específicas. Bueno, para los oyentes, el tiempo de radio es muy corto, entonces se nos acabó por hoy y debemos darle espacio al siguiente programa. Pero no se preocupen que si quieren seguir escuchando esta interesante conversación, porque todavía nos falta hablar de un par de temas muy importantes, entonces por favor, pues vayan a escucharnos al canal de YouTube, como les dije al principio, @6dc_UD, y en Spotify, que recién abrimos nuestro canal 6dc en voz